deleito en alabarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, tu nombre levantaré, me deleito en alabarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Bueno, vamos a orar, Señor, y vamos a comenzar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el alimento fresco, nuevo y vivo que tú tienes para nosotros hoy día. Señor, deseamos que nos alimentes el corazón, nos hables en lo profundo de nuestro ser, Señor, nos hagas entender tu palabra, nos des gracia, sabiduría, poder. Te bendecimos por este tiempo en que hemos podido compartir estas maravillas de tu palabra, esta sabiduría escondida, esta sabiduría tan grande, Señor, reservada en los cielos para nuestra gloria, Dios. Gracias te damos. Te pedimos tu presencia y tu guía en todo cuanto compartamos, todo cuanto hablemos, sea para edificación de tu casa, para gloria de tu nombre. Y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Hace 2 semanas, hermanos, hemos hablado del maná escondido, ¿no es verdad? El maná, apoyándonos en esos versículos que están en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, que vamos a leer nuevamente. Hebreos 9, versículos 1 al 5. Dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Bueno, estamos hablando del lugar santísimo, y ahí había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Hace 15 días hablamos sobre el maná, y si Dios permite, hoy día vamos a hablar sobre la vara de Aarón que reverdeció. ¿Amén? Amén. Pero antes de pasar, gracias, a la vara de Aarón que reverdeció, quisiera simplemente revisar un poquito esto del maná. ¿Han entendido sobre el maná, no es verdad? ¿O no? ¿Sí? Hay algunas cosas que hay que digerir por ahí, ¿no es cierto? ¿No es verdad? Pero es lo que la palabra enseña, y la verdad es que, bueno, hay mucho que aprender, mucho que escudriñar, hasta que Dios nos permite masticar, ¿no es cierto? Lo que se está diciendo. Voy a simplemente tocar unos cuantos puntos, recordando lo que hemos hablado del maná. ¿Y por qué maná escondido? En síntesis, porque el maná que el pueblo de Israel vio cuando salió de Egipto, el maná que el pueblo de Israel vio era un maná visible,
que descendió del cielo, comida del cielo, pan del cielo les dio a comer, dice la Escritura. Y como muestra de esto, entonces Dios ordenó a Moisés que cogiera un recipiente con maná y lo pusiera en el lugar santísimo. ¿No es cierto? Como recuerdo, como memoria del pan que Dios les había dado a comer los 40 años que estaban en el desierto. ¿No es cierto? Y después, en la Biblia se habla del maná, pero en el libro de Apocalipsis, Juan, cuando habla de ese maná, en el lugar santísimo, le llama el maná escondido. ¿No es cierto? ¿No? El maná escondido. Ese era el verdadero alimento del cielo, porque estaba en el lugar santísimo. ¿Me están entendiendo? El lugar santísimo es una figura de lo celestial, del cielo mismo, del trono mismo de Dios, de la presencia de Dios. Entonces era un alimento que estaba en la presencia misma de Dios, en el Espíritu, podemos decir. ¿Están comprendiendo? Entonces, por eso se llama el maná escondido. Y pues habíamos dicho varias cosas. Una, que esta figura habla de la absoluta satisfacción del corazón ante toda hambre. ¿No es cierto? Una satisfacción primeramente a nivel espiritual, porque el maná era algo que alimentaba a los israelitas y ahora está en el lugar santísimo. Entonces quiere decir que es el alimento del espíritu del hombre, el maná. ¿No es cierto? Todo lo que Dios tiene para darte, una palabra, una revelación, su presencia, todo aquello que conforta tu espíritu, ahí está el maná. ¿No es cierto? Y habíamos dicho que alimenta el espíritu, pero no solo el espíritu, sino también el alma, y la figura en este caso eran los panes de la proposición, de lo cual ya hemos hablado también, que estaban en el lugar santo, alimento del alma. ¿No es cierto? Y en resumen, hermanos, cuando hablamos de esto, cuando tú recibes algo espiritual, definitivamente alimenta tu espíritu, pero alimenta y fortalece también tu alma. ¿No es cierto? Como cuando entiendes algo, has recibido en tu corazón, te regocijas, pero tu entendimiento, cuando entiende las cosas del Señor, también es alimentado, también es bendecido. ¿No es verdad? Bien, eso era un punto. Luego el maná hablaba de frescura, lozanía, refrigerio espiritual. ¿No es cierto? Recuerden que el maná se recogía cada mañana. Cada uno recogía según lo que había de comer. ¿No es cierto? El pueblo de Israel debía salir a buscarlo cada mañana. El maná no podía ser guardado para el día siguiente, pues criaba gusanos y hedía. ¿No es cierto? Esto te está diciendo clarísimamente que la experiencia espiritual de los cristianos debe ser así. Cada día tienen que salir a buscar maná. Tienen que recibir comida fresca del Señor. Algo nuevo cada mañana. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Algo nuevo tiene el Señor para decirnos. ¿No es cierto? Algo nuevo espiritualmente hablando. Dice la palabra que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo el régimen de novedad del Espíritu. Las cosas nuevas del Espíritu. Y aquí había una cosa interesante. En Éxodo 16:4, Dios dio estos mandamientos a Moisés y dijo que el pueblo debía salir cada día a recoger el maná para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Qué les parece? Esto nos dice mucho de nuestra propia vida espiritual, ¿no es cierto? El hecho de que tú salgas a buscar maná cada día, prueba nomás si tú estás
en esa ley que Dios quiere que estés, de buscarlo cada día. Cada día. ¿No es cierto? Yo cuando en el trabajo veo que las personas se distraen y de todo, hacen todo menos lo que deberían hacer, le digo, a veces les digo así un poco en broma, bueno, ¿cómo es posible que te olvides de esto? Le digo, ¿no? ¿Cómo te puedes haber olvidado de esto? ¿Cómo no te olvidas de comer, por ejemplo? ¿No es cierto? Nadie se olvida de eso, pero otras cosas sí, ¿no es cierto? Es un poco la idea aquí, ¿no es cierto? Dios nos habría de probar así, si andamos en su ley o no, si andamos en frescura de vida espiritual. No significa que no vamos a tener, hermanos, tiempos de dificultad, ¿no es cierto? Como la palabra misma dice, para que vengan tiempos de refrigerio, ¿no? ¿Qué significa? Es como una ardua batalla que tú estás luchando hasta que termina la batalla y entonces recibes alimento, eres confortado. Esa es un poco la idea, ¿no es cierto? Luego, habíamos dicho, y creo que este era un punto un poco difícil de masticar así en primera instancia, Cristo es el verdadero alimento de nuestro espíritu y de nuestra alma. Esto lo sabemos en teoría, ¿no? Todos sabemos esto. Pero en Juan 6:6, en Juan capítulo 6, el Señor ya empieza a hablar del maná, porque los judíos le dijeron, pues, ¿qué señal haces? Nuestros padres estuvieron en el desierto y como está escrito, pan del cielo les dio a comer, como diciendo, haz pues un milagro semejante a este. ¿No es cierto? Y él les dice, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. ¿No es cierto? Yo soy el verdadero pan. Y Cristo es un alimento espiritual verdadero. ¿No es cierto? El conocimiento del Señor, pero no el conocimiento en la carne. ¿No es cierto? Me refiero, no el conocimiento con las facultades intelectuales, naturales del hombre por sí, sino un conocimiento que te imparte el Espíritu del Señor. Algunos de ustedes, muchos de ustedes deben haber recibido una revelación, luz del Señor al leer las Escrituras. Eso es muy distinto que haber leído las Escrituras antes, ¿no es cierto? Sin el Espíritu Santo. Uno leía, lo más que podías hacer es emocionarte al ver una película en Semana Santa, cosas de ese tipo, ¿no? ¿Me entiendes, no? Pero realmente nada de eso te alimentaba. Y él dice, yo soy el verdadero alimento, ¿no? Y hasta aquí está todo claro. Pero después dice que el alimento que yo les daré, ¿no es cierto? Hablando del maná, del alimento que él nos da, ese maná escondido, es mi carne, dice. ¿No es cierto? Y eso habla de su cruz, de su muerte. Así que, ¿quién quiere ser fortalecido espiritualmente? Tiene que conocer la cruz, pues, hermano. Y vas a ver cómo Dios te fortalece. ¿Me entiendes, no? Y dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, ¿no? Y ahí está lo otro más, que vamos a hablar después en Hebreos. Pero esto es lo que estaba diciendo Juan 6. Y bien. Entonces la promesa, para poder recibir este alimento espiritual, hemos dicho, es doble. Primero dice trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. En otras palabras, no se esfuercen tanto por lo natural, sino por lo espiritual. Nosotros trabajamos 8 horas al menos diariamente. ¿Cuántas horas trabajas buscando a Dios? ¿Cuántas? Pasas un poco de trabajo porque no entiendes, empiezas a escudriñar, empiezas a buscar por aquí, vas allá, preguntas, horas, hasta que el Señor te da claridad. Bueno, eso es lo que está diciendo. Promesa para el que trabaja.
Y luego, lo que estaba en Apocalipsis, al que venciere le daré a comer del maná escondido. No solamente promesa para el que trabaja, sino para el que vence, el que pelea, pero termina la batalla y la vence. Entonces Dios ahí saca de sus manjares suculentos, ¿no es verdad? De su maná escondido y te da. ¿Sí? Amén. He querido recapitular esto un poquito para que ustedes tengan la figura nuevamente en el corazón. Y ahora vamos a ver lo que tenemos para hoy día. La vara de Aarón que reverdeció. Ya hemos leído Hebreos 9, 1 al 5. En el verso 4 dice, hablando del arca del pacto, el cual tenía un incensario de oro, el del lugar santísimo. Hablando del lugar santísimo, dice el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. La vara de Aarón que reverdeció. Bien, primeramente hablando de la vara de Aarón que reverdeció. En la cultura antigua de Israel, hermanos, la vara o cayado, también podríamos decir, ¿no es cierto?, hablaba del oficio de una persona. Y por tanto el oficio habla también de lo que esta persona es. ¿No es cierto? Como se le advirtió a Moisés cuando se encontró con el Señor en el monte Sinaí, ¿no es cierto? En Éxodo 3:1, escuchen esto, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, las ovejas. Sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb o Sinaí, monte de Dios. En el capítulo 4, versos 2 al 5, leemos cuando se encuentra con Dios en la zarza ardiendo, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Qué tremendo, ¿no? Es como que el Señor le estaba preguntando a Moisés, ¿qué eres tú, Moisés? Y él le dice, soy un pastor. Aquí está la vara. ¿No? Y Dios le dice, échala en tierra. La echa y se vuelve una culebra. Le dice, en realidad, eso es lo que tú eres. ¿Me está entendiendo? Una culebra, ¿no es cierto? No eres tanto un pastor como una culebra, ¿no? Y Moisés huía de ella, dice. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Esta era otra vara ya. Y por eso mismo es que el Señor le dice, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Me están entendiendo, no? No, era otra vara. En otras palabras, aquí, por lo leído anteriormente, esta vara ya habría de significar ser un símbolo de autoridad. Autoridad. Por esto creerán, cuando Dios cambia una vara por otra. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Bien, entonces, ahora estamos hablando de la vara de Aarón que reverdeció, ¿no es cierto? Los antecedentes de la vara están acá. Pero recordemos también que en números 16 y 17 existen los antecedentes de una rebelión de algunos en Israel contra la autoridad de Aarón, el sumo sacerdote.
Es necesario que entendamos estos versículos para saber de dónde viene este concepto de la vara de Aarón. ¿No es cierto? Entonces, en Números 16, versos 1 al 5, dice así: Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví. O sea que Coré era un levita. Y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Como diciendo, ¿por qué, pues, se enseñorean, en otras palabras, de la congregación de Jehová? Si todos aquí son santos. Verso 4, cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. ¿Qué les parece sus antecedentes? ¿No es cierto? Ese es un antecedente para poder entender lo que estaba pasando. ¿No es cierto? Ahora, el siguiente texto que vamos a leer está en Números capítulo 17, versículos 1 al 8. Pero vamos a leer esto, versículos 1 al 8. Números 17, versos 1 al 8. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, o sea, este es el capítulo siguiente a lo que hemos leído, a la rebelión de Coré y de su séquito. Entonces el siguiente capítulo dice, en el primer versículo, luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, es decir, en el lugar santísimo. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿no es verdad? Tremendo cómo la palabra va armando el concepto este. ¿No es cierto? Una rebelión que hemos leído en el capítulo 16, el pueblo de Israel cuestionando la autoridad de Moisés, cuestionando la autoridad de Aarón. ¿Quién los ha puesto a ustedes? ¿Por qué se enseñorean del pueblo? ¿No es cierto? Y pues en el capítulo 17, Dios queriendo ordenar la cosa, y para ello utiliza las varas, una vara por cada príncipe de cada tribu. Una vara, y una vara es un palo desnudo, no tiene nada, ¿no es cierto? Y las pusieron, todas ellas, incluyendo la de Aarón, en el lugar santísimo
delante de la presencia del Señor. Y al día siguiente se vio que la vara de Aarón había reverdecido, había florecido, tenía brotes y aún había llevado frutos. ¿No es cierto? Y eso sacó Moisés y mostró al pueblo. ¿No es cierto? Y eso sacó Moisés y mostró al pueblo. Ahora, no se olviden que la vara de Aarón ya había sido utilizada por Dios. En otras palabras, Dios ya había mostrado la autoridad que le había concedido a Aarón, ¿no? En las plagas de Egipto, pues la primera plaga, por ejemplo, cuando se presentaron delante del faraón, agarró Moisés y le dijo a Aarón: echa tu vara ahí delante del faraón, y se convirtió en una culebra. ¿Se acuerdan, no? Y también los magos de Egipto hicieron lo mismo, pero la culebra de Aarón se comió a las culebras de ellos. ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? No, es así, esa fue una señal. Después, con la vara de Aarón se hirió al río de Egipto y se convirtió en sangre. Después, con la vara de Aarón, pues el polvo de la tierra se volvieron piojos, la plaga de los piojos, ¿no es cierto? No, pero bueno, aquí los israelitas todavía continuaban dudando de la autoridad de Aarón, ¿no es cierto? Y entonces Dios hizo que se pusieran estas varas, y la vara de Aarón reverdeció, echó flores, arrojó renuevos y había producido almendras. Ahora, nuevamente, el lugar santísimo es una figura del Espíritu, del cielo, de la presencia de Dios, pero también del espíritu del hombre. ¿No es cierto? Y el hecho de que la vara de Aarón haya sido puesta en el lugar santísimo junto con las varas de los otros príncipes para probarse a quién Dios había escogido, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos está diciendo esta figura, esta historia del pueblo de Israel, es que la verdadera autoridad del creyente, y esto ya nos compete a nosotros, la verdadera autoridad del creyente en la casa de Dios y en su propia vida personal resulta de encontrarse en la presencia del Señor en el lugar santísimo. Eso es. ¿Me están siguiendo? La autoridad de un creyente proviene de si te encuentras o no en el lugar santísimo, hermano. Podrías estar en el lugar santo, pero aquí el asunto es que estés en el lugar santísimo. ¿Me están entendiendo? Existen dos tipos de autoridad en la casa de Dios, y podemos decir en general, en términos generales, ¿cierto? O dos características en una persona que ejerce autoridad. Una es la autoridad posicional, por el cargo que ocupas. ¿No es cierto? Tú puedes ser jefe en una empresa, por ejemplo, porque te han puesto como jefe, y la gente pues te obedece porque tú eres jefe. ¿No es cierto? ¿No? Y en la casa de Dios es lo mismo, ¿no? Podemos tener personas que están en la casa de Dios y pueden ocupar un cierto cargo y tienen una cierta autoridad y se obedece porque tiene ese cargo. Pero otra cosa es la autoridad espiritual. ¿Me estás entendiendo? ¿No? Que ya es algo más que el simple cargo que ocupas. Es la gracia que la persona tiene al ocupar el cargo. ¿No es cierto? O poniendo el ejemplo, puedes tener un jefe, ¿no es cierto? Otra cosa es tener un buen jefe. ¿Me está entendiendo? ¿No es cierto? Al jefe todo el mundo lo tiene que obedecer, aunque no tenga la razón. ¿No es verdad? Otra cosa es que sea un buen jefe.
¿No es verdad? Y de eso cada día nos enfrentamos en la vida, ¿no? ¿No es cierto? Espiritualmente es lo mismo. En la casa de Dios podemos tener una persona ocupando un cierto cargo, pero el asunto es que ésta, además del cargo, tenga una autoridad espiritual, una gracia que viene de Dios, una presencia de Dios, respaldo de Dios en lo que hace. ¿No es verdad? Yo les digo, por ejemplo, que cuando uno empieza a leer autores del pasado y autores cristianos, puedes encontrar ambas autoridades. Hay personas que conocen muy bien las Escrituras, pero de vez en cuando encuentras uno que además de conocer las Escrituras, tiene autoridad espiritual, como el Señor Jesús. Dice que cuando lo oían, decían que hablaba como quien tenía autoridad, no como los escribas. Eso dice la Escritura, no como los escribas. Es decir, los escribas sabían, pero él sí tenía autoridad, porque había un respaldo de Dios. ¿Me están comprendiendo? Lo mismo en estas personas que enseñan. De vez en cuando encuentras una que sí, Dios le respalda y todo lo que sale te alimenta y te bendice. ¿Por qué? Porque tiene que estar proviniendo del lugar santísimo. Es como que él mismo está escuchando la voz de Dios y te está haciendo conocer sus pensamientos, sus palabras, sus principios, sus leyes. ¿Me están comprendiendo? Es así. Entonces, de eso está hablando pues justamente la vara de Aarón, ¿no es cierto? En otras palabras, en la casa de Dios, y esto estoy hablando en un concepto general, ¿no es cierto?, nos resulta suficiente la autoridad posicional. Es decir, el llevar simplemente un título. Yo soy el enviado del Señor, digamos. Yo soy maestro en la casa de Dios. Vamos a ver qué dice Dios. Eso es lo que importa. No es verdad, sino que esta debe ir acompañada, dice, de autoridad espiritual, del respaldo e intervención de Dios, porque es quien al final hace todas las cosas por medio nuestros, ¿no es cierto? El apóstol Pablo, por ejemplo, cuando iba a predicar, ¿no es cierto?, y está en los libros, en Corinto, les dice, las señales de apóstol las he cumplido todas. ¿No es verdad? En otras palabras, él predicaba y Dios respaldaba, ¿no? Y a los evangelistas, por ejemplo, Dios los respalda con milagros, con prodigios. A los apóstoles igual, con ese tipo de manifestaciones. Como también hemos leído en el capítulo 2 de Hebreos, ¿no es cierto? ¿No? Que a los que habían oído, pues daban testimonio de lo que habían oído, dando Dios testimonio juntamente con ellos, dice. ¿Me están entendiendo? Con diversos repartimientos, dones del Espíritu, milagros, prodigios, conforme el Espíritu quiere. ¿Me están entendiendo? Entonces, de esto estamos hablando. Que Dios esté ahí, respaldando, ¿no es cierto?, nuestras palabras o la posición que nosotros ocupamos, como en el caso de Aarón, le estaban cuestionando, ¿quién te ha puesto a ti? ¿No es cierto? ¿Por qué te enseñoreas de nosotros si nosotros somos igual que tú? Nosotros también somos santos. ¿No es verdad? Y ahí es donde Moisés les dice, bueno, vamos a ver quién es santo ahora. Tremenda cosa. Y al final de la historia ustedes conocen, ¿no? El final del capítulo 16 de Números, ¿no? Se abrió el suelo y se tragó ahí a Coré, a Datán, al otro, y a sus familias y a sus tiendas. Dice que fueron tragados vivos por la tierra. Descendieron vivos al Seol. ¿Qué les parece eso? Porque cuestionaron si Dios estaba ahí con Aarón y con Moisés. Y Dios les dijo, sí, estoy yo con ellos. Ahora van a ver lo que les pasa, diga. No es cierto. Tremenda cosa, pero es así.
¿Me comprenden, hermanos? Bien, entonces, de esto está hablando, ¿no? Entonces, como decíamos, esto es lo que estaba ocurriendo en Israel. Cuestionaron la autoridad de Aarón, diciendo que él y Moisés se habían puesto en sus cargos, hasta que intervino Dios, mostrando mediante la vara de Aarón que reverdeció, que la autoridad de ellos provenía de su elección, de una vida de resurrección. Esto es vital. Su autoridad provenía de una vida espiritual, divina, impartida por el Espíritu Santo. ¿Está claro? Resurrección, hermanos. La vara estaba seca y reverdeció. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, lo fundamental en la casa de Dios, para todos aquellos que quieren autoridad, quieren ejercer autoridad, porque estamos siempre ejerciendo autoridad, ¿no es cierto? ¿No? La palabra dice sujetaos unos a otros, por decir, ¿no? Entonces significa que tú también reconoces que aquella otra persona tiene algo de Dios. ¿Me comprendes? Por eso es que te sujetas, por eso es que tú obedeces, porque tú reconoces que esta persona tiene algo de Dios, ¿no? Entonces lo fundamental para la autoridad del creyente es que nos encontremos en su presencia, operando en el Espíritu con mayúscula. Si es que hemos de ejercer alguna autoridad sobre las vidas de otros y aún nuestras propias vidas. Porque el dominio propio, por ejemplo, que es la autoridad que nosotros podemos ejercer sobre nuestra propia vida, sigue el mismo principio. ¿No es cierto? El mismo principio. Si estamos realmente en el lugar santísimo, si estamos operando en el Espíritu, entonces tú vas a ser capaz de dominar tu propio ser, de hacer que tu ser entre en el orden divino de cosas. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Sí? ¿Creen que esto es posible? Claro que sí. Eso es lo que la palabra nos enseña. ¿No es cierto? Entonces, si realmente la autoridad proviene del lugar santísimo, ustedes saben que en el Antiguo Testamento nadie entraba al lugar santísimo sino el sumo sacerdote, una vez al año. ¿No es verdad? Entonces, como diciendo que en el lugar santísimo no hay lugar para el hombre natural. No hay lugar para el hombre natural. Para el hombre común no hay lugar. ¿Me comprenden? No hay lugar para la sabiduría humana. No hay lugar. ¿Me comprenden? Entonces, el que quiere ejercer autoridad espiritual en la casa de Dios o tener autoridad de Dios, pues realmente tiene que haber pasado por la cruz, pues. ¿Me entienden? ¿No? En la palabra, el apóstol dice, en 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Eso dice. Es decir, hermanos, nosotros podemos hablar de todo. El asunto sí es que hay poder. ¿Me entienden? Eso es muy distinto. ¿Me comprenden, no? El apóstol Pablo, y esto lo hemos compartido algunas veces, el secreto del ministerio del apóstol Pablo, el secreto de lo fructífero del ministerio, del servicio del apóstol Pablo. 1 Corintios 2:1 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor.
Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. ¿Cómo era posible que haya una demostración de espíritu y de poder en la predicación del apóstol Pablo? Sino porque él mismo estaba en el lugar santísimo, hermanos. ¿Me están entendiendo? Él estaba en el lugar santísimo. Y entonces su predicación no era para persuadir a los hombres. ¿Me entienden? A veces podemos ser sumamente hábiles para hacer que las personas reciban algo. La diferencia es tan sutil. Parece ser lo mismo, pero uno tiene espíritu y otro no tiene espíritu. Y lo del espíritu y lo del apóstol Pablo tenía demostración de espíritu y de poder. ¿Por qué? Porque quería que los oyentes fueran impactados de esa manera. Recibieran de ese espíritu que salía de su boca. Acomodaba lo espiritual de los oyentes a lo espiritual que él tenía. Para que los oyentes, oyendo esa palabra, tuvieran una fe que no se basaba en la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría divina, en el Espíritu Santo y en el poder de Dios. Si tú oyes una palabra así, esa palabra puede cambiar tu vida. ¿Me están entendiendo? Esa palabra tiene autoridad para cambiar tu vida. Pero si escuchas otra palabra, podrás después dar un discurso de lo que has oído. Pero eso no tiene efecto en tu vida, te lo aseguro. Y por eso es que muchas almas no cambian, hermanos. Y también por eso muchas veces los espíritus no tienen alimento. Son espíritus flacuchos, ¿no? Que no pueden pelear, porque no tienen fe, no tienen fuerza interior, fuerza de Dios, poder espiritual que Dios les ha impartido por el oír una palabra de ese calibre, que salió del lugar santísimo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Esto es tan vital. Por eso es muy importante saber qué es lo que cada uno de nosotros come, hermanos. ¿No es cierto? Yo tengo algunos autores que no les recomendaría. Espero que los descubran ustedes. Hablan de cosas de Dios, pero no desde el lugar santísimo. Entonces los hermanos hablan de eso, psicología linda, agradable, pero no tiene poder de Dios. ¿Me están entendiendo? El apóstol Pablo no era de esos. Su palabra tenía autoridad. Y era capaz de decir, reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. ¿Me están entendiendo? Entonces la vara de Aarón justamente nos recuerda de que no hay lugar para la sabiduría humana en las cosas de Dios. No hay. No significa que no utilizas tu mente. Utilizas tu mente, pero es una mente iluminada por el Espíritu Santo, ¿no? En matemáticas tú puedes usar tu mente para deducir una ecuación, pero en las cosas de Dios no es así tanto. ¿Entiendes? El Espíritu te tiene que intervenir en tu vida para hacerte entender. Y cuando interviene el Espíritu Santo, ahí sí hay poder, ahí sí hay autoridad, ¿no es cierto? Ahí hay revelación. ¿Me están entendiendo? ¿No es cierto? Ahora, tampoco podríamos esperar fruto espiritual alguno si no fuera, pues, la sabiduría divina. No se olviden que había, además de la vara de Aarón, la vara de otros 11, ¿no? Pero estas varas estuvieron secas, pues, salieron secas, ¿no? Pero la vara de Aarón era la vara de uno que había recibido vida espiritual, vida de resurrección, podemos decir. Por eso es que reverdeció. ¿Me están entendiendo? Y no solamente reverdeció, como decíamos, sino que produjo
almendras. Almendras. Es decir, llevó fruto espiritual. Hermanos, ¿quiénes son acá del ministerio evangelismo? Hermano, cuando vayan a evangelizar tienen que llevar pues una vara que ha estado en el lugar santísimo, ¿no? No van a llevar un palo seco, ¿no? Eso es cierto. Tiene que haber estado en la presencia de Dios. Dios tiene que haber cambiado esa tu vara en algo que tiene vida de resurrección, como hizo con Moisés, cuando se volvió culebra, ¿no es verdad? ¿No? Y esa vara es capaz además de producir almendros, es decir, frutos espirituales en las vidas, aunque a veces no te entiendan mucho. Yo los mensajes más preciosos que he escuchado de evangelistas han sido mensajes de esos que realmente han calado hondo, a lo que normalmente una persona normal no iría, no se atrevería a decir, porque pensaría que quizá no le van a entender. Pero sí entiendes. Si te hablan en el Espíritu y tú entiendes aquello, eso viene a ser un poder tremendo espiritual en tu vida. ¿Me están entendiendo? Entonces, esta vara que reverdeció llevó frutos, ¿no es cierto? Y así es aquello, el ministerio, el servicio de aquellos que han estado en la presencia del Señor. Verdaderamente. ¿No es verdad? Verdaderamente. ¿No es cierto? Y además, dice que reverdeció y arrojó renuevos. Renuevos. ¿Qué son los renuevos? Los brotes, ¿no es verdad? Los brotes, como diciendo que de ahí van a surgir otras ramitas. ¿No es cierto? ¿Esto de qué habla? Habla de la vitalidad, del poder de la vida que Dios te ha dado dentro, ¿no es cierto? Que es capaz de producir un mayor desarrollo en la planta, ¿no es cierto? Algo que crezca hasta alcanzar su plenitud, ¿me están entendiendo? Un desarrollo más completo, una madurez, algo más pleno, ¿no es cierto? Además de las almendras. Y dice que además tenía flores, ¿no? Flores. Me ha faltado el tiempo para escudriñar un poquito de esto, de las flores. ¿No es cierto? Sí, puede ser algo eso. Yo lo que sé de las flores es que de las flores después sale el fruto. ¿No es verdad? Pero puede ser algo vistoso, ¿no es cierto? ¿No? Algo agradable, ¿no es cierto? Como cuando tú escuchas a un buen maestro, a un buen escriba, ¿cierto? Que tiene un comando en las escrituras y te enseña, y tú percibes la hermosura del Señor. ¿Me estás entendiendo? Es algo vistoso, agradable. Eso también estaba ahí. No era una palabra así tosca. Nunca ha hablado hombre así. Dieron los soldados que tenían que prender al Señor Jesús, ¿no es cierto? Nunca hemos oído a hombre hablar así. ¿No es cierto? Gracia en el compartir de la palabra. ¿No es cierto? Yo recuerdo cuántas veces, recuerdo un retiro una vez, eran pues las 10 de la noche más o menos. A esas horas, pocos cristianos quieren escuchar un mensaje, ¿no? Eran las 10 de la noche. Y me acuerdo un hermano se paró allá al frente. Podía haberse amanecido, hermano, y nadie se quería mover, porque era algo delicioso, algo fresco, divino, precioso. Hasta ahora me acuerdo lo que compartió, que era de Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Sí, y como decíamos, y finalmente esta vara representaba poder, ¿no?
Poder que es mucho más que el conocimiento literal de las Escrituras, sino poder es algo que necesitamos para cambiar nuestras propias vidas, pues hermanos. Ni siquiera estoy hablando de las vidas de otros, estoy hablando de nuestras propias vidas. ¿No es cierto? La experiencia en los cristianos y en nosotros mismos nos muestra que la vida interior nuestra es bastante tenaz, ¿no? No es que fácilmente tú puedes cambiar. Necesitas realmente la gracia del Señor, la intervención del Espíritu Santo para cambiar. ¿No es cierto? ¿No? Los hombres somos tenaces por dentro. El pecado es tenaz. El pecado que mora en mí es tenaz. La palabra por eso habla de fortalezas. ¿No es cierto? No es que así nomás vas a conquistar una ciudad. ¿No es cierto? Bueno, pues, poder. Para eso se necesita poder. Gracia del Señor. Poder divino del Espíritu Santo. Para cambiar cosas que ningún hombre puede cambiar. Yo les digo que este es un principio siempre. Por mucho que el Señor te enseñe los caminos que tú debes seguir, por mucho que te enseñe el Señor a ser guiado por el Espíritu Santo, Él siempre va a llevar la preeminencia. Siempre. No hay ninguno que le pueda arrebatar la gloria a Dios. ¿Me entiende? Él siempre tiene que ir delante. ¿Cuántas veces sabemos cómo se mueve Dios? Pero igual tenemos que bajar la cabeza y decir, ya Señor, tú ve adelante. Va adelante y guíame. ¿No? Como el varón que apareció ahí a Josué, ¿no es cierto? Cuando iban a tomar, a conquistar la tierra de Canaán. ¿No es cierto? El varón que desenvainó su espada. ¿No es cierto? Y Josué le dice, ¿y tú quién eres? ¿Eres de los nuestros o contra nosotros? ¿No? Y dice, yo soy el príncipe del Señor, príncipe de Jehová de los ejércitos. Ese era el Espíritu Santo, que estaba a punto de hacer pedazos toda aquella carnalidad de Canaán. ¿No es cierto? Pero él tenía que ir por delante. ¿Me están comprendiendo? Así es el Señor. Eso es poder, hermanos. Eso es poder. ¿No es cierto? Y uno muchas veces tiene que volver a la oración y decir, Señor, guíame tú. Espíritu Santo, guíame tú. Se necesita hacer esto, pero no lo sé hacer. Hazlo tú. Y Él lo hace. ¿Okay? Él tiene que tener la preeminencia, hermanos. ¿No? Y escuchen lo que dice aquí. Se resume muy bien esto en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Con toda la sabiduría que Pablo podía haber tenido, todo el conocimiento que él podía tener, ¿no es cierto? El entendimiento de tantas cosas, el único que podía librarlo era el Espíritu Santo. El único. Y así también es en nosotros, hermanos. El único. Vamos a parar aquí. Amén. Vamos a parar aquí. Y vamos a terminar la próxima sobre la vara de Aarón que reverdeció. Pero creo que ya han recibido los elementos de lo que esto significa, hermanos. Y estamos hablando, en Hebreos dice, de las cuales cosas no podemos hablar ahora en detalle, ¿no es verdad? Pero más bien hemos tomado un tiempo para tratar de ver qué es lo que quería decir ahí. ¿No es cierto? El maná, la vara de Aarón que reverdeció, la mesa con los panes de la proposición. Hermanos, tengan un amor por las cosas de Dios. Busquen las cosas de Dios. Si alguna cosa se van a llevar de esta vida, va a ser lo que conozcan de Dios. Del resto, no sé. Desnudo vine y desnudo me fui, ¿no es cierto? Sea el nombre del Señor glorificado.
¿Me entienden? Pero la obra que Dios haga en tu corazón, ¿me entiendes? Esa sí es eterna. Esa sí es eterna. ¿No es verdad? Así que hemos hablado de esforzarnos, de buscar, hemos hablado de vencer. Y vencer no es para los pusilánimes, ¿no? A los que ven ahí el peligro y más bien se dan la vuelta. Yo he conocido gente así, hermanos. Tal vez no se den cuenta ellos lo que estaba pasando. Pero cuando se empezó a hablar en algunos lugares, me acuerdo de un lugar en particular, se empezó a hablar de la cruz, espiritualmente hablando. Empezó a generar tal conmoción en la vida de las personas que algunos se dieron la vuelta. Y no entraron al lugar santísimo. Y el diablo estaba esperando ahí. Al que venciere. ¿Está bien? Nos pondremos en pie, hermanos. Amén. Amén. Amén, Dios. Gracias te damos por tu palabra. Te bendecimos, Señor, por todas estas figuras del Antiguo Testamento y más aún por la realidad espiritual que ahora hay en Cristo Jesús. Oh, Señor, danos gracia para entender estas cosas. Danos gracia para anhelar entrar en el lugar santísimo, a lo cual tú nos has llamado. Señor, que todo esto que hemos venido compartiendo venga a ser una realidad en nuestras vidas. Que tú seas nuestro alimento, tú eres también nuestra autoridad, nuestra fuerza, nuestro poder. Gracias te damos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejas el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejas el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Na, 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 na.